Saludos y bendiciones para todos. Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, martes 25 de mayo. Vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Marcos el capítulo 10, los versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Muy bien, aquí estamos entonces iniciando esta nueva etapa en la liturgia, que es llamada el tiempo ordinario. Se llama tiempo ordinario no porque sea un tiempo ordinario, o sea, como de mala calidad, sino porque no celebramos ningún misterio en particular de la vida de Jesús, sino que celebramos como aspectos generales de la fe y de la vida de Jesús. Uno de esos aspectos importantes es el discipulado. Ser discípulo, ser seguidor de Jesús, y permítanme empezar con esto, no es un asunto exclusivo de curas y monjas, ¿sí? De alguna manera nuestra mentalidad católica ha hecho como una división entre los cristianos, los que son consagrados, sacerdotes, religiosas, monjas, monjes, curas, etc., y los laicos, ¿sí? Entonces, este evangelio parece que estuviera aplicado más a este grupo de personas, a los curas, a las monjas, a las religiosas, a los religiosos, a los monjes, etcétera, etcétera. Pero si recordamos la doctrina de la Iglesia, sobre todo en particular el Concilio Vaticano II, hay un llamado a todos los cristianos a ser seguidores de Jesús, a abrazar un proyecto de santidad en nuestra vida. Es decir, no solamente estamos llamados a ser cristianos nominales, sino también, por supuesto, a ser seguidores comprometidos de Jesús. Por lo tanto, y bueno, además ese es la gran comisión, como lo llaman algunos hermanos, que Jesús le entrega a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, ¿sí? De eso se trata. Entonces, con esta forma de entender el discipulado, este texto entonces podría adquirir otros nuevos sentidos. Este pasaje que leímos hoy podría tener otros nuevos sentidos. Miren, este diálogo entre Jesús y Pedro estamos leyendo el capítulo 10 de Marcos, que vamos a leer durante todo el resto de semana. Y en este capítulo pues van a haber algunos asuntos relacionados con el discipulado, con el seguimiento de Jesús. Empezó por allá con el encuentro, si ustedes se devuelven unos versículos, empezó con el encuentro entre Jesús y el joven rico que quería heredar la vida eterna, y le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer? Jesús le dice: cumple los mandamientos. El joven le dice: ya lo he hecho desde hace muchos años, poco sobradito. Y Jesús le dice: te falta una cosa, ve y vende todo lo que posees y sígueme. Y le dice que el muchacho se fue como: ¿qué? No, yo no quiero hacer eso. Y se fue muy triste. Y entonces después Jesús les dice: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y Pedro le dice: pues entonces, ¿quién se puede salvar si es tan difícil entrar? Y Jesús entonces le dice: para los hombres es muy difícil, casi imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí viene entonces lo que Pedro le dice: hemos dejado todo, etcétera, etcétera. El llamado de Jesús al joven rico y a Pedro y a todos los discípulos es un llamado a la libertad, a romper con todas aquellas ataduras, digámoslo así, que las posesiones materiales muchas veces imponen sobre nosotros. Pero aunque Pedro está hablando, y el texto, el encuentro con el joven rico, nos habla de posesiones materiales, nosotros sabemos que para seguir a Jesús también hay que dejar muchas cosas atrás. Y no estoy hablando solamente de posesiones materiales, me estoy refiriendo a comportamientos, maneras de pensar, algunas personas, hábitos, etcétera, etcétera. Y no es fácil hacerlo. No es fácil dejar esas cosas, sobre todo porque uno siente que si deja eso, tal vez se va a quedar como vacío, como sin nada en las manos. Pero ahí está la recompensa que Jesús dice. Y esta es un poco como la ecuación. Yo creo que es importante entenderla.
Mire, usted deja ciertas cosas para seguir a Jesús, personas, comportamientos, maneras de pensar o de actuar, de vivir, hábitos, etcétera, etcétera. Y usted con otro grupo de discípulos crea una comunidad de seguidores, de manera que nadie tiene necesidades, porque todos se apoyan y todos se complementan, ¿sí? Y nadie tiene necesidad o nadie sufre alguna necesidad desde lo material hasta lo espiritual y lo emocional, ¿sí? Recibimos todo, porque como creamos una comunidad, entonces todos trabajamos los unos por los demás y recibimos no solamente bienes materiales, es decir, compartimos las cosas materiales, pero también compartimos la amistad, compartimos el amor, compartimos el apoyo, etcétera, etcétera. Yo soy testigo de eso y sé que hay muchas personas que son testigos también de esa realidad. Pero entonces aquí viene la letra pequeña del contrato que mucha gente ignora porque es muy difícil de aceptar. Jesús le dice a Pedro: sí, ustedes recibirán todo el que haya dejado por mí casas, carros, becas, etcétera, etcétera, cosas materiales, recibirá en esta vida el 100 por 1 de eso, y en la vida eterna, la vida eterna, en la otra, en el tiempo futuro, la vida eterna, pero recibirán todo esto con persecuciones, junto con persecuciones. Esa es la letra pequeña del contrato que muchas veces no queremos aceptar. Entonces, el discipulado nos trae una comunidad de apoyo, pero también un grupo de personas que nos puede rechazar, que nos puede hacer la vida difícil y que puede inclusive llegar al punto de la violencia sobre nosotros, ¿sí? A la persecución. Pero tenemos también un grupo de apoyo, otros discípulos que, como nosotros, decidieron dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Están listos para firmar el contrato? Vamos a leer nuevamente este pasaje. Quiero enviarle un saludo muy especial al doctor Alejandro López en la ciudad de Guadalajara, que está siguiendo este evangelio también todos los días. Gracias por hacer parte de esta comunidad virtual de seguidores del evangelio, de escuchas atentos, ¿cómo se diría? De escuchantes, oidores, bueno, no sé. Alejandro, un abrazo, hermano, y un saludo también a toda tu familia. Bueno, que el Señor nos regale la valentía y el coraje de aceptar todo el evangelio, no solamente partecitas, sino aceptar todo, porque como lo queremos todo, queremos la vida eterna, queremos todas las bendiciones de Dios. Entonces, como dice San Juan de la Cruz, para ganarlo todo hay que dejarlo todo. Un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del evangelio. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.